Saludos a todos muy amados y bendecidos. Este es Milton Alonso Granados transmitiendo desde Carolina del Norte, Estados Unidos, para la Universidad Cristiana del Evangelio Eterno 767. Módulo 1, lección 8. Pensamiento principal: conocer la ley tanto en su poder judicial como operacional. La ley del pecado. Amartia, cuyo significado es fallar al blanco o pecado, se hace evidente a través de la ley, sea esta dada escrita en piedra como a Israel o escrita en los corazones como a los gentiles. Romanos capítulo 2 verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Según el apóstol Pablo, la obra de la ley en el corazón y la conciencia de los gentiles era tanto acusar como defender a través del sentido común o razonamiento. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, en la página 671, describe la ley de la siguiente manera. Dice así: este término tiene dos sentidos diferentes en las Escrituras. Número 1, fuerza determinante, actuando en un sentido único y obligando a la voluntad. Romanos capítulo 7, verso 23. Número 2, norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. Entonces tenemos que la ley es descrita en las Escrituras, por un lado, como una norma de conducta que amenaza con sancionar o con castigar la desobediencia, y por el otro, la ley se describe como una fuerza determinante que actúa en un sentido único y obliga a la voluntad. Sabemos que había una ley de muerte, sabemos que hay una ley de vida, sabemos que había una ley de condenación. Entonces, la ley que opera en nuestra vida ya no es la ley de condenación, pero tenemos que ser muy cuidadosos en entender cuál es la fuerza determinante que actúa, que dirige, que controla todo nuestro ser. Si nosotros atribuimos el cumplimiento de la ley y la justificación al Cristo, todavía nos podría tocar que enfrentar a una fuerza determinante que puede actuar en contra de nuestros principios del buen vivir o que puede favorecerlos. Es importante entender la ley como una fuerza, un poder o una autoridad, y también como un sistema que dicta justicia y juicio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 verso 20 se nos dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Cuando se refiere a la ley, quiere decir que esa fue una autoridad, fue un gobierno, fue una fuerza que controló nuestras vidas. Y nosotros no solamente nos contaron o nos dijeron, sino que hemos llegado al conocimiento y al entendimiento de lo que fue una fuerza que en algún momento controló y nos hizo caer en amartia o hatad, o sea, nos hizo caer o nos enseñó o nos mostró el pecado, nos mostró que estábamos fallando al blanco. Entonces, hay una ley que opera en nuestra vida. Es la ley del espíritu de vida. O puede también ser una ley que nos lleve a la muerte. Lo importante aquí entender entonces es que la ley, por un lado judicial, pero por otro lado ley también significa fuerza.
poder y autoridad. El apóstol Pablo asegura que no hay diferencia alguna con respecto a la salvación. El hombre, sin importar su raza o nación, deberá de recibir y atesorar el regalo de la gracia para su plena salvación. Cuando nosotros caminamos en plena salvación, es porque estamos caminando bajo un poder. Y ese es el poder del Espíritu de vida. Ese es el poder que nos libera. Ese es el poder que nos da plenitud, que nos hace completos. Pero cuando no operamos bajo ese poder, todo ser humano, dice en Romanos 3:22, porque no hay diferencia. Verso 23, por cuanto todos cometieron hamartía, o sea, todos fallaron al blanco, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aunque todos los hombres fueron separados y destituidos de la gloria de Dios a causa de su pecado, también a todos los hombres se les da la oportunidad de alcanzar la salvación plena con todas sus recompensas en Cristo Jesús. Es importante entender que todos los hombres tienen eternidad, pero una eternidad plena no es algo que todos llegan a alcanzar. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 3 verso 11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, aquí no estamos cuestionando la vida eterna, porque todos hemos sido creados bajo un principio eterno. O sea, Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Dice Eclesiastés 3:11. A pesar de que el hombre no logra entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. 1 Timoteo 4:10 dice: porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Aquí lo que nos quiere decir es que después de la cruz existe lo que se llama la gracia común. La gracia común es que Él llevó el pecado de todos los hombres. Y entonces a través del Evangelio Él ha descubierto la vida eterna. Y Él ha descubierto, Él ha revelado que Él triunfó sobre la muerte. Ahora no hay muerte, ahora hay eternidad. Porque Él es el Salvador de todos los hombres. Pero dice, mayormente de los que creen. Entonces, cuando nosotros operamos bajo la ley de fe, la ley de vida, la ley de justicia, cuando nosotros abrazamos, creemos y recibimos y operamos según su gracia, ahí entonces se cumple mayormente, ¿sí? Él es el Salvador. Salvador significa uno que libera de todo tipo de mal, pero ¿a cuáles? Dice mayormente de los que creen. Aquí estamos hablando de vida plena, de una vida eterna plena. ¿Por qué? Porque Eclesiastés dice que Él puso eternidad en todos los hombres. Pero ya no estamos hablando solamente de eternidad, sino de una eternidad plena. De una eternidad con gozo, con victoria, con bendición, con plenitud, con cumplimiento, con consumación. Eso es lo que hemos sido nosotros llamados a disfrutar, a caminar bajo un poder y una fuerza. Ahora no es un poder de condenación, sino es un poder de liberación. Aquí es donde hablamos de la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida es la ley de justicia y es la ley del equilibrio universal. Es la ley escrita en piedra y la ley escrita en los corazones de los gentiles. Toda esta ley que fue escrita en piedra y en el corazón de los gentiles era un reflejo, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia, que era un reflejo, que era una sombra de la verdad que Dios revelaría mediante la ley superior del espíritu de vida. Antes había una ley, pero el hombre no conocía ni entendía esa ley.
Ahora en el nuevo pacto el apóstol Pablo dice, esta es la ley del equilibrio, esta es la ley de justicia, este es el poder, esta es la autoridad, esta es la fuerza que opera en cada uno de sus hijos. Antes estábamos muertos, pero ahora hemos sido vivificados por la ley de vida y por aquel que destruyó la condenación eterna y al pecado en su carne. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿sí?, para aquella autoridad, gobierno, fuerza, poder que operaban en el antiguo pacto, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó. Condenó viene del griego katakrino, que significa reducir, sentenciar, condenar o destruir. Dice, y a causa del pecado condenó. O sea, catacrinó, redujo, sentenció, condenó, destruyó, condenó el pecado en la carne, ¿sí? Está hablando de la carne del Hijo, está hablando de la carne o el cuerpo de Jesús donde fue llevado el pecado. Ahí el pecado fue reducido, sentenciado, condenado o destruido. Mire cómo lo dice la Biblia en lenguaje sencillo. Dice, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así por medio de él Dios destruyó al pecado. También la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Qué hermoso. O qué hermosas son estas verdades, mirarlas en las diferentes versiones. Nuestra versión regular dice, condenó al pecado en la carne, o su carne. Y otras versiones dice, destruyó al pecado, terminó con el pecado. Y el griego katakrino dice reducir, sentenciar, condenar o destruir. Entonces, Romanos 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de culpa, la ley del pecado y la ley de la muerte. Ley es un poder, ley es una autoridad, ley es un gobierno, ley es un reino. Y aquí se nos habla de la ley del Espíritu de vida. Y también se nos habla de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, aquí se nos está hablando de dos gobiernos, de dos autoridades, de dos poderes o de dos reinos. El reino del Espíritu de vida se impone sobre el reino del pecado y de la muerte. Ahora la pregunta aquí es, ¿somos libres de la ley? ¿De cuál ley, de cuál poder o autoridad somos nosotros libres? Porque es muy importante conocer de qué manera nosotros caminamos en la libertad. Cuando hablamos de libertad, me recuerdo de un joven que en nuestra iglesia dirigía las alabanzas regularmente los días sábados. Este muchacho de nombre Warner era un joven que veía ángeles derramando polvo de oro en la iglesia. Él veía cántaros de vino que se derramaban sobre los hermanos. Pero una vez fue sorprendido drogándose justo antes del servicio de alabanza que tenía que dirigir esa noche. La gran pregunta aquí, ¿era libre Warner? ¿De cuál ley? Si es que era libre, ¿de cuál ley estaríamos hablando? ¿De cuál poder? ¿De cuál gobierno? ¿De la ley que lo condenaba? ¿De la ley que lo juzgaba? ¿O de la ley que es un poder y una autoridad? Sí, si nosotros dijéramos en algún momento, ok, listo, Warner, el Señor lo miró justo porque Él llevó todos los pecados en la cruz. Y el Señor lo entiende y lo ama y lo perdonó y todo esto. Entonces, él era libre de la condenación. Pero recordemos que ley significa no solamente un sistema judicial de castigo.
sino que significa un poder y una autoridad. Entonces, ¿bajo cuál ley caminaba este muchacho? ¿Cuál era el gobierno, el reino que se movía sobre su vida? ¿Era realmente libre o él no caminaba en la libertad? La Biblia de lenguaje sencillo en 1 Corintios 10:23 dice: algunos de ustedes dicen, soy libre de hacer lo que quiera. Y el apóstol Pablo dice, claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Esto dice la Biblia de lenguaje sencillo. Algunos de los corintios decían, nosotros podemos hacer como queramos. Y el apóstol les dice, sí, claro, pero no todo lo que uno quiere conviene. O sea, hay que ser prudente, hay que ser sabio, hay que saber bajo cuál ley nosotros dirigimos nuestra vida, porque no todo fortalece la vida cristiana. Romanos 6:12 dice, no reine pues el pecado. Entonces resulta que el pecado o la ley del pecado, ¿qué es? Es un reino, es un gobierno, es un poder, es una fuerza. Y recordemos que precisamente en Romanos 6 el apóstol Pablo dice que nosotros fuimos sepultados y que nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo alguien que ha muerto al pecado puede ser gobernado por el pecado? Es simple, amados. Tenemos que entender que judicialmente Él pagó por todos los pecados. Ya no estamos hablando aquí de destrucción ni de condenación eterna, pero sí estamos hablando aquí sobre reinar en la gracia, reinar en bendición, reinar en victoria, reinar en libertad, o que otro reine sobre nosotros. En este caso, Romanos 6:12 dice, no reine, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No gobierne hamartia, no gobierne el errar al blanco, no gobierne el no alcanzar la meta, no gobierne el fallar en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. ¿Por qué? Porque cuando el pecado reina, gobierna, entonces la persona tiene que obedecerle. Y nosotros, amados, hemos sido llamados a caminar en el gobierno de Dios, bajo el reino y la ley del Espíritu de vida. No reine. Sí, esta palabra reine viene del griego basileo, que significa gobernar. El apóstol Pablo dice que no haya un gobierno sobre ustedes. Sí, ya fueron perdonados, ya fueron liberados, ya fueron justificados, pero aún así tienen que mantenerse en esa libertad, porque si no, el pecado puede venir a gobernar sobre este cuerpo. Es un cuerpo de muerte. Sí, fue declarado muerto, pero aún así una ley se puede imponer. Porque recordemos que la ley es tanto un sistema judicial que entendemos que Cristo lo llevó como un poder, como una fuerza. Y en este sentido, el apóstol Pablo nos aconseja a que caminemos en la libertad plena del Señor, porque el Señor nos ha hecho libres. Recuerdo entonces nuevamente que según el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, página 671, ley es un término que tiene dos sentidos diferentes en las Escrituras. Uno, fuerza determinante actuando en un sentido único y obligando a la voluntad. Sí, una fuerza que se impone, sea una fuerza de vida o sea una fuerza para esclavitud, pero es una ley. La ley de muerte o la ley de vida. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál poder? Es la que determina, es la que dirige, es la que nos guía. También ley es norma de conducta impuesta por una autoridad competente bajo amenaza de sanción en caso de desobediencia. Sabemos que el Señor cumplió la ley. Sabemos que estamos muertos a la ley. Ya no somos condenados. Pero el apóstol Pablo nos dice, sean prudentes y no se dejen. ¿Qué significa el número 1? La ley significa fuerza determinante, actuando en un sentido único y obligando a la voluntad. Sí, que sea la ley de vida la que actúe, la que determine, la que nos dirija y no la otra ley.
Por eso es que debemos de ser muy prudentes y muy cuidadosos como creyentes. Romanos 6:12, no reine pues el pecado, no gobierne. No sea el pecado el que controle, porque si el pecado controla, hay esclavitud. Si el pecado controla, entonces hay mentira. Si el pecado controla, hay engaño. Si el pecado controla, no hay verdadera libertad. Si el pecado controla, aunque hayamos sido declarados limpios y libres, aún así no estaríamos reinando. ¿Por qué? Porque o reina Cristo y reina su gracia para libertad, para vida eterna, o reina el pecado. Y entonces el resultado siempre va a ser errar al blanco o amartia.